Bien, buenas tardes. Un saludo muy cordial. Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro de la presentación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor. Vamos a comenzar con la oración con que concluye el Papa pues esta bellísima exhortación apostólica. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Bien, como saben, el pasado día 8 de abril se hizo público esta exhortación que ha sido muy esperada, la exhortación posinodal Amoris Laetitia, la alegría del amor, del Papa Francisco, que nosotros, yo espero que sea así por parte de todos, acogemos con profundo agradecimiento, porque va a ser para nosotros, y estoy seguro que lo confirmarán cuando tengan la posibilidad de leer detenidamente, pues el documento, una verdadera guía para lograr una adecuada atención y fortalecimiento de la pastoral familiar, de la atención a las familias. A los obispos nos la envió el Papa con una pequeña carta manuscrita suya, en que dice, traducido al castellano: querido hermano, invocando la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, me complazco en enviarte mi exhortación Amoris Laetitia por el bien de todas las familias y de todas las personas, jóvenes y ancianas, confiadas a tu ministerio pastoral. Unidos en el Señor Jesús con María y José, te pido que no te olvides de rezar por mí, Francisco. Ya sabéis que el Papa Francisco debe ser un pecador empedernido, porque siempre, cuando nos acercamos a él, siempre dice, no te olvides de rezar por mí. Pues que no nos olvidemos de rezar por él para que el Señor le mantenga la salud y le mantenga también la frescura y el servicio y la disponibilidad. Este documento, yo voy a hacer una pequeña introducción, después le paso pues a don Julián, que es especialista, para que él desarrolle la parte diríamos más importante pues de esta presentación, y luego se lo pasamos también a la delegación, a los delegados de familia de la diócesis, para que completen esta aportación. Les agradezco mucho a todos la presencia y les agradezco pues especialmente pues a ellos la presencia y a don Julián pues el esfuerzo que ha hecho de preparación. Saben que se esperaba con expectación este documento, también porque los debates sinodales pusieron de manifiesto a veces algunas posiciones un poco divergentes. Es posible que sea un documento que no agrada ni a los que se pensaban que se iba a hacer tabla rasa de toda la doctrina precedente, ni a los que pensaban pues que diríamos que no iba a cambiar nada, ¿no? Es un documento que invita a la reflexión en comunión con la Iglesia
y por eso pues evitar, como dice el Papa, conclusiones excesivas de algunas reflexiones teológicas. Yo creo que el documento es, por decir unas generalidades, una demostración de fidelidad a la Iglesia y de amor profundo al hombre, al ser humano. Se ha dicho que está impregnada de ese humanismo esperanzador que Benedicto XVI plasmó con insuperable sencillez en la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Así comienza la mencionada exhortación apostólica, firmada por el Papa el día 19 de marzo, fiesta de San José. Y ya se darán cuenta que este comienzo pues sitúa esta exhortación posinodal en la misma perspectiva de la primera exhortación apostólica, que de alguna manera ha sido programática de su ministerio petrino, de su pontificado, que quiere que sea como la hoja de ruta para la Iglesia en los próximos años. La alegría del Evangelio. Este es la alegría del amor, el otro era la alegría del Evangelio. Empezaba así: la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Incluso una carta apostólica que dirigió a todas las personas consagradas, aquí estáis alguna muy hermosa representación de la vida consagrada de nuestra diócesis. En el inicio de la vida consagrada también empezaba así: testigos de la alegría, testigos de la alegría. Yo creo que estas coincidencias reiteradas e intencionadas nos llevan a la conclusión de que la alegría y el gozo del Evangelio están muy presentes en el magisterio del Papa Francisco. No es pues una mirada oscura, triste, sino gozosa y esperanzada para la salvación que proclama el Evangelio y comunica el encuentro con Jesucristo, impregnado todo por la misericordia de Dios, con la que contempla el Papa Francisco a la humanidad en la hora presente. Es una alegría que es compatible también con las pruebas, ya que para los discípulos de Jesús crucificado y resucitado, tanto la cruz como la luz se armonizan en una existencia marcada por la Pascua. Y esta alegría tiene su versión en el matrimonio cristiano, que dilata la amplitud del corazón. La alegría matrimonial, que puede vivirse aún en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y deseos, de sufrimientos y liberaciones. La visión que transmite la exhortación es realista, con una finura exquisita por la cercanía cordial a las personas en sus situaciones concretas, también gozosa por el amor de Dios que destila. Dios no es fuente de aflicción y de tristeza, sino de gozo y de paz. El Evangelio es buena noticia para los hombres que alegra el corazón de quien lo recibe y de los misioneros que lo anuncian. Ha sido una significativa coincidencia, lo dice el Papa en la carta, el que la publicación de la exhortación Amoris Laetitia haya tenido lugar en el año jubilar de la misericordia, porque, como les decía, la lógica de la misericordia es una de las claves fundamentales de este documento. Así leemos: es providencial que estas reflexiones se desarrollan en el contexto de un año jubilar dedicado a la misericordia, porque también frente a las más diversas situaciones que afectan a la familia, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La misericordia del Padre bueno de la parábola restituye al pródigo en la dignidad de hijo y lo reintegra en la casa paterna. En cambio, el rigor del hermano mayor, ¿recuerdan la parábola?,
que se juzgaba cumplidor intachable de las órdenes del Padre, excluía a su hermano y se negaba a entrar en la fiesta del perdón y la alegría. Dos lógicas recorren, según el Papa Francisco, toda la historia de la Iglesia: marginar y reintegrar. Pero dice, el camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero, porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio. Es un documento que ayuda a encontrar el equilibrio entre el respeto a la ley moral, por una parte, que no ha sido rebajada, y el respeto a la persona concreta, concreta mediante un serio discernimiento. Es un elemento que yo espero que don Julián nos explicará muy bien, porque es un elemento clave, especialmente para las situaciones difíciles. La exhortación es un gran documento por ser un escrito largo y por ser un documento también importante. Es un buen tocho. Las dimensiones de Amoris Laetitia se explican por varios motivos. Primero, se recogen de manera abundante párrafos de las dos relaciones sinodales que hubo. Saben que hubo dos sínodos, uno extraordinario y otro ordinario, dedicados al tema de la familia, y así como había antes un instrumento, un laboris, un instrumento de trabajo del que partían los obispos y los participantes en el sínodo, así había después una especie de relación, de síntesis de lo tratado. No es, pues, digo que se recogen abundantemente párrafos de las dos relaciones sinodales, de catequesis también del Papa Francisco y de otros documentos magisteriales, incluso citas interesantes de teólogos, de personas dotadas de sabiduría y del don de la palabra. Y es larga la encíclica o la exhortación, porque está escrita con un estilo esponjado, ágil y bello. Hay páginas que son de una belleza incluso literaria impresionante. No es un escrito denso, apto solo para técnicos. Es de fácil lectura y comprensión. Aunque se lee sin necesidad de releer para entender bien, compensa siempre el trabajo de relecturas para percibir sugerencias interesantes antes inadvertidas. No es un escrito plano, sino rico y estimulante. Por otra parte, aunque los capítulos están bien trabajados en el conjunto, se puede leer cada capítulo, diríamos, por separado. Por separado. No hace falta, diríamos, darse un atracón de golpe. El capítulo central en la Sagrada Escritura, el dedicado a los desafíos de la cultura y la sociedad actuales planteados a la familia, están muy bien resumidos. El bello capítulo cuarto, que es una meditación preciosa sobre el amor, siguiendo el hilo conductor de el canto a la caridad del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, el amor es paciente, servicial, etcétera, etcétera, donde aparece como el amor genuino. Al amor genuino otras realidades le han robado indebidamente el nombre. Esto ya lo apuntaba Santa Teresa. El interesante capítulo sobre, por ejemplo, la educación de los hijos. Todos pueden ser leídos por sí mismos. Igual que en una novela, no vamos directamente a ver, diríamos, la solución, sino que entramos en toda la trama, en el nudo, y ya vendrá pues el desenlace. Pues es bueno no ir directamente, diríamos, al capítulo 8 sin haber leído los precedentes.
el Papa incluso lo pide, que no se pase directamente al octavo, y que fue el que quizá pues suscitó más interrogantes por parte de los medios de comunicación social, pero antes hay un arsenal riquísimo, se los aseguro. Yo creo que ha merecido la pena el largo recorrido, desde la corazonada del Papa para convocar 2 veces al Sínodo de los Obispos, 2 veces sobre el tema de la familia, pasando por los cuestionarios distribuidos ampliamente y capilarmente a las diócesis. De todas las diócesis les enviamos numerosas respuestas, porque la familia es un bien de la sociedad y de la Iglesia que a todos nos afecta y ha experimentado tantos desafíos y cambios en los últimos decenios. Las 2 paradas, diríamos, en las 2 asambleas del Sínodo, sobre las cuales se proyectaron tantas expectativas, la vivacidad de las discusiones y actitudes diferentes, poco diferentes de los padres sinodales dentro de la misma comunión de la Iglesia, ha sido un camino, diríamos, trabajoso, intenso. Ha sido un itinerario recorrido sinodalmente, sinodalmente, haciendo camino juntos, que eso significa la palabra sinodal. Y ha culminado en esta preciosa exhortación, en que, repito, no hay cambio de doctrina, como era de suponer, pero hay, y esto es realmente lo importante, y espero que a lo largo de la presentación les quede claro, sí que hay un aliento nuevo, un lenguaje nuevo y una actitud nueva ante las variadas situaciones que o ya no son o todavía no son plenamente matrimonio cristiano. En ese sentido, abre caminos nuevos de actuación pastoral a la Iglesia y caminos, repito, yo creo que muy fecundos y muy atractivos. O como dijo en la presentación el cardenal Sombor, algo ha cambiado en el discurso eclesial, algo importante. Bien, Amoris Laetitia es, por tanto, un buen y bello servicio a la Iglesia que yo estoy seguro que va a tener una repercusión muy positiva en la humanidad y que va a poner al descubierto con valentía confusiones a veces en torno a la concepción del matrimonio y la familia, que a veces han pasado a la legislación civil. Pero es, en definitiva, una invitación profunda y lúcida para que cuidemos como oro en paño el tesoro de la familia, que es base de la humanidad y de la Iglesia. Podría decirles más cosas, pero repito que yo no quiero cansarles y le paso la palabra pues a don Julián, al que reitero pues el agradecimiento por haber, diríamos, puesto empeño en hacernos la presentación completa de la exhortación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ciriaco. Me ha presentado usted como especialista. Yo la verdad es que no me considero especialista, pero sí me considero muy afortunado. Y por eso quería comenzar con lectura de uno de los números de la exhortación, el número 57, en la que dice el Papa: doy gracias a Dios porque muchas familias que están lejos de considerarse perfectas viven en el amor, realizan su vocación y siguen adelante, aunque caigan muchas veces a lo largo del camino. Y creo que esto es pues un motivo para dar yo también gracias a Dios, que especialista no, pero sí que es verdad que pues, bueno, he tenido la suerte de que el Señor ha colocado a mi lado pues, muchas familias, y a lo largo de mis años de cura pues son donde más he aprendido lógicamente de la familia, ¿no? Y luego también porque usted me colocó como vicario judicial, y eso pues me obliga a tratar prácticamente a diario con el ámbito del sufrimiento en la familia y en el matrimonio, ¿no? Bueno, quizás es el bagaje personal con el que me atrevo a comparecer y a hacer esta presentación, que no pretende ser más que, digamos, como un desobedecer al Papa, como dije el otro día en la parroquia. Dice, no recomiendo una lectura general apresurada, que es lo que de alguna forma yo he querido hacer y presentar, ¿no? Entonces, desde esa desobediencia pontificia, pues me permito, digamos, presentar un poco algunas líneas de contenido,
y luego también pues claves de interpretación, me parece, o de lectura, ¿no? Porque bueno, usted ya lo ha dicho, es decir, toda la perspectiva, digamos, de la exhortación va de una palabra que ha dicho don Ciriaco que es muy importante, que es desde lo concreto, ¿no? Desde lo concreto. Es decir, de esa preocupación que manifiesta el Papa Francisco con bastante frecuencia de atender a las situaciones concretas de las personas, ¿no? Lógicamente desde lo que es la misión y el servicio de la Iglesia, pero de una realidad concreta ante la cual pues, la Iglesia ha reaccionado de una manera muy singular, porque en la realidad concreta del matrimonio y de la familia, la situación que el Papa llama de campo de batalla, donde la Iglesia tiene que actuar como un hospital de campaña, pues es una situación real en una gran parte del mundo. Y es una situación real que conocemos pues, muy de cerca aquí también en España, ¿no? Las tasas de fracaso matrimonial, con todo lo que eso supone, sin entrar a ningún tipo de juicio, simplemente estadístico, es casi de un 75%, ¿no? Lo cual son unos números pues, ciertamente llamativos, y a eso digamos, pues, se añade todo el sufrimiento que detrás de todas esas situaciones pues, se genera, ¿no? Y lógicamente ante una situación así, digamos, pues bueno, eso de un campo de batalla donde la gente está desangrándose, pues el Papa más o menos viene a decir, no nos vamos a ir a muchas teorías porque lo primero que tenemos que hacer es atender a los casos concretos, curar, digamos, consolar, aliviar. Y luego sí, ciertamente, también como tarea importante de la Iglesia, pues bueno, reflexionar y decir, bueno, qué es lo que está llevando a esta situación para poder, por así decirlo, pues a ir modificándola, ¿no? Para que esa situación de alguna manera cambie. Cuando además lo que se manifiesta desde las primeras páginas también de la exhortación, como desde la reflexión del sínodo, es lógicamente ese convencimiento que está pues, en el fondo de la fe de la Iglesia, de que es precisamente en el matrimonio y en la familia donde digamos, hay un particular y principal reflejo del amor de Dios y del Evangelio. Y por lo tanto que esa situación en el matrimonio y en la familia pues está tocando también a la misión de la Iglesia, de una manera singular, por cuanto es misión de la Iglesia hacer presente en el mundo el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios, y por cuanto, digamos, eso se dificulta de una manera objetiva y se hace mucho más difícil si ese primer reflejo, pues ese, digamos, primer signo del amor de Dios, que es el matrimonio y la familia, pues están, digamos, heridos, ¿no? Y por eso el primer capítulo de la exhortación es una fundamentación bíblica muy bonita, lógicamente, pues de cómo a lo largo de toda la Sagrada Escritura, precisamente la imagen esponsal es, digamos, como la imagen, por así decirlo, preferida de expresión de cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Y eso, pues bueno, cogido desde los Salmos, cogido desde el libro de Génesis, cogido del libro de Cantar de los Cantares, es decir, de tantos lugares de los profetas, donde se va manifestando, pues eso, que precisamente ahí es como Dios, por así decirlo, ha querido expresar su amor, ¿no? Incluso pues ya desde la dimensión creatural que tenemos de ser varón y mujer, imagen de Dios precisamente en ese ser varón y mujer, llamados a complementarse y a entregarse mutuamente en el amor. Por eso pues ese primer capítulo, digamos, pues es, digamos, como fundante, y yo creo que va unido algo que es como muy propio del Papa, lo ha dicho también don Ciriaco, que es el inicio del capítulo 4, que es un comentario a la primera carta de los Corintios, el capítulo 13, que estamos muy acostumbrados hoy en las bodas, ¿no? El himno de la caridad. Y que digo es muy personal porque si se ve hay muy pocas notas a pie de página en ese comentario, ¿no? Entonces quizá ahí se nota de una manera muy singular que eso es como algo muy personal del Papa. Yo, después de haberla leído, me acordaba una anécdota que tenía con el padre Tobar cuando yo era muy jovencico, y un día le pregunté al padre Tobar que tenía ganas de leer la Biblia entera, que por dónde empezaba, ¿no? Y él me dijo sin ninguna duda, por el libro de los Hechos de los Apóstoles, consejo que siempre le agradecí, porque si yo iba a empezar por el principio, igual no hubiera seguido, ¿no? Pero
En este yo también aconsejo, ¿no? Si se quiere empezar a leer, quizá empezar a leer por ahí, ¿no? Empezar a leer por ahí, porque, como bien ha dicho don Ciriaco, es de una manera muy bella, no especialista, no es una exégesis, digamos, en ese sentido para especialistas, sino muy fácilmente accesible para todos, pues se ve, digamos, pues eso, la grandeza de lo que significa el amor cristiano, que es lo que, pues en todo lo demás, pues se va a intentar reflejar, ¿no? Después de esa primera perspectiva que da el capítulo primero basado en la Sagrada Escritura, el capítulo segundo sí que es cierto que pretende hacer como una especie de recorrido a través, lógicamente, de las reflexiones de los dos sínodos, de cuáles son un poquito pues las causas que están de fondo en esa situación a la que, de alguna manera, la exhortación es como un estímulo a decir, la Iglesia entera tiene que ponerse a dar respuesta a esto, ¿no? Y ahí pues se van, digamos, pues manifestando una serie de causas muy amplias, muy detalladas en muchos de sus puntos, sin excluir también la parte de responsabilidad que tenemos los cristianos, ¿no? Esto es algo que, bueno, no resulta novedoso, pero sí que, bueno, pues es importante porque luego, para entender exactamente bien el famoso capítulo octavo, creo que esto también hay que decirlo, ¿no? Es decir, cuando el Concilio Vaticano II afrontó el ateísmo y las causas del ateísmo, una de las cosas que entonces quizá llamó un poquito la atención es que entre las causas del ateísmo se decía en la Constitución Gaudium et Spes que no hay que descartar que a veces en las causas del ateísmo está también el comportamiento o el mal comportamiento, por así decirlo, de los cristianos, ¿no? El mal ejemplo que podemos dar con nuestra vida, ¿no? Entonces, entre las causas que a veces están en la situación de matrimonio y la familia, decir, bueno, no descartemos que también en algunas cosas nosotros pues hayamos podido, digamos, pues expresarnos mal, comportarnos mal o hacerlo mal, ¿no? Para entenderlo. Y dentro de eso, pues toda una serie de razones que digamos, la fundamental está pues en lo que el Papa llama, es decir, en una cultura que hace imposible el matrimonio. Esto para que entendamos después lo que significará toda la respuesta entonces, ¿no? Es decir, aplica el Papa, lo hemos oído muchas veces, ¿no? Como él habla del descarte, ¿no? De esta cultura que lleva a descartar, es decir, que pone al individuo de una manera singular como lo primero, de tal manera que todo es descartable. Y dice, esto ya cuando se lleva a las personas, cuando se lleva al trato de las personas, pues hace también que incluso pues el trato que pueda haber dentro de la familia sea de este índole, ¿no? Casi consumista, por así decirlo, ¿no? Casi cosificando la relación con los demás. Entonces, este individualismo pues genera una cultura que en ocasiones ya no es que haga, digamos, que se deseche el matrimonio como institución, sino que en definitiva haga a veces casi subjetivamente imposible para, sobre todo los más jóvenes, que no han vivido en otros ambientes culturales, pues la capacidad de llevar a cabo un proyecto matrimonial, ¿no? Y esto, claro, como una raíz profunda de una situación a la cual, lógicamente, también a la hora de dar respuesta hay que atacar, por así decirlo, no atacar en el sentido beligerante, sino, ver cómo seguir fundamentando, como siempre ha hecho la Iglesia, pues una cultura que se basa en la capacidad de entender la persona como donación y, por lo tanto, todo lo contrario del individualismo, por así decirlo, ¿no? En este segundo capítulo, además, pues se destaca, cómo esto se lleva en ocasiones a ideologías dominantes. El Papa habla también de la llamada ideología de género en este segundo capítulo, es decir, y a cómo pues a veces se pretenden también imponer esas ideologías, incluso pues vinculando ayudas a países en vías de desarrollo a la imposición de estas determinadas políticas, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, un análisis de causas muy amplio, del que de alguna manera, pues a partir del capítulo tercero, pues se empieza a proponer, como una respuesta, ¿no? El capítulo tercero es un desarrollo muy bonito de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y sobre la familia desde el Concilio Vaticano II, desde la Constitución Gaudium et Spes. Sabéis que el Concilio Vaticano II de alguna manera intentó, por petición de Pablo VI en la segunda sesión, dar respuesta a dos preguntas, ¿no? Iglesia, ¿qué dices de ti misma?, que es una constitución conciliar, que es la Lumen Gentium,
e Iglesia que dices al mundo. Y en esa Constitución Gaudium et Spes, un capítulo pues muy importante es lo que se dedica a la familia, donde se define pues el matrimonio como una comunidad de vida y amor, etcétera. Es decir, como los elementos que hoy en día pues nosotros entendemos esenciales, ¿no? Creo que esta dimensión, digamos, eclesial de todo este capítulo también nos ayuda a entender una cosa que después aparecerá y que lo ha mencionado también don Ciriaco, que es esa disposición nueva a buscar siempre, por así decirlo, los elementos positivos que haya todo. Con respecto a la Iglesia sucedió una cosa en el Concilio Vaticano II, y es que la Iglesia se dio cuenta de que desde la plenitud que supone la Iglesia católica, donde están pues todos los medios de salvación y donde está pues el Espíritu Santo actuando y eso, en diversas comunidades cristianas, y no reconocía que había elementos de lo que es la propia Iglesia, ¿no? Y esta, digamos, doctrina eclesiológica, de alguna forma también el Papa la aplicará a la cuestión del matrimonio y de la familia. Es decir, vamos a reconocer que es verdad que hay muchas, digamos, imperfecciones a la hora en la historia de desarrollar la vocación al matrimonio, que hay pues uniones por lo civil, que hay gente que se une, digamos, que no tan siquiera se casa, etcétera y tal. Y dice, reconociendo que eso son, digamos, formas imperfectas, lo que no podemos negar, del mismo modo que en la Iglesia, es que ahí puede haber algunos aspectos, y no en todas igual, ¿me entendéis? Porque en algunas es imposible, dirá el Papa, en la que no es un reflejo del amor entre varón y mujer abierta a la perpetuidad y a la transmisión de la vida, no puede haberlo. Pero en otras que sí, aunque no tengan, digamos, la plenitud del matrimonio cristiano, pues lógicamente sí que podemos reconocer elementos positivos, como una manera, por así decirlo, que después veremos, de a partir de ahí iniciar un camino que lleve a la plenitud, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma es una doctrina eclesiológica que se aplica también a la cuestión del matrimonio y de la familia, ¿no? Y que tiene una tradición que el Papa también ahí reconoce, pues muy antigua, en lo que se llamaba desde los principios del cristianismo las semillas del verbo, ¿no? Es decir, que porque reconocemos que todo ha salido de Dios, creemos que en todo tiene que haber algo de Dios y que por lo tanto somos capaces de buscar siempre lo bueno, por así decirlo, que Dios ha puesto en todo, sin, digamos, ocultar lo que está mal y eso, pero si podemos, en lugar de subrayar lo que hay de malo, pues decir, vamos a buscar lo que hay de bueno para a partir de ahí pues seguir adelante. En ese capítulo se hace además pues una síntesis bonita también del magisterio del Papa Juan Pablo II, particularmente de una cosa que se ha llamado las catequesis del cuerpo, que son todas unas catequesis que el Papa Juan Pablo II dio del año 1979 en las audiencias generales de los miércoles, en la que explicó de una manera pues singular, que después se ha desarrollado mucho, precisamente pues el sentido esponsal del ser humano, de su corporalidad, el sentido también de la sexualidad como el lenguaje del amor, bueno, digamos de una manera pues muy bellamente desarrollada y que ahí acoge. Y también del Papa Benedicto XVI, ¿no? Sobre todo pues en el documento Sacramentum Caritatis, en el Deus Caritas Es, es decir, pues todo lo que supone pues esta realidad de la doctrina y del magisterio de la Iglesia contemporánea sobre el matrimonio y la familia, que son un verdadero y auténtico tesoro, ¿no? De ahí se pasa al capítulo cuarto, el amor en el matrimonio. Es ciertamente un capítulo, a mi manera de ver, magistral, o sea, que es porque, digamos, empezando desde el principio, desde el noviazgo, siguiendo pues por todas las partes de la preparación al matrimonio, de la celebración de la boda, de las primeras crisis, de lo que supone el nacimiento del hijo, de lo que es la crisis, habla de los 40 años en concreto, yo no sé si era desde los 40 o no, pero vamos, que habla exactamente de esa etapa, ¿no? Es decir, que habla de, bueno, pues de las rupturas matrimoniales que se dan en la ancianidad. Habla de todas las heridas que supone pues también las viejas heridas del matrimonio. Es hasta, en algunos casos, yo me atrevería a decir que, bueno, casi divertido desde el punto de vista pues psicológico, ¿no? Habla también pues de la, digamos, pues de lo que significa pues todo el sentido de la sexualidad, etcétera, ¿no? Es decir, todo ese desarrollo pues que aparece ahí, digamos, de una manera muy, muy bonita y muy, digamos, hasta psicológicamente muy bien retratada, por así decirlo, ¿no? Y luego también desde esa... Bueno, perdón, me he equivocado.
esto es el capítulo 6, lo que acabo de decir. En el capítulo 4 lo que hay es un desarrollo del amor, de lo que es el amor conyugal, también incluyendo aspectos, digamos, tan importantes como son los sentimientos, la afectividad y las pasiones, ¿no? Y todo desde el punto de vista también de la madurez humana. Lo que os he dicho es después en el capítulo 6. Al hablar así de memoria por no leer y hacer un poquito ágil la cosa, pues he metido la pata, si es que lo corregéis, ¿no? Entonces, en ese capítulo pues está, digamos, toda esa descripción y también, digamos, una descripción de todo pues, el valor de la sexualidad, en ese sentido, las catequesis del cuerpo, exactamente el valor del cuerpo, de la sexualidad, y todo en el sentido del lenguaje del amor que es bien expresado en las catequesis de Juan Pablo II, ¿no? A partir de ahí, el capítulo 5 habla también de la fecundidad, de la apertura a la vida, lógicamente, y de todo lo que significa. También la fecundidad de la paternidad y la maternidad, digamos, como reflejos más gratuitos de lo que significa el amor de Dios, y luego al mismo tiempo también como esfuerzo ascético, porque reconoce el Papa, es decir, muchas veces los hijos pues no son lo que se esperaba, o el hijo no viene en el mejor momento, lo que sea, es decir, también hay una actitud, por así decirlo, ahí con respecto a la fecundidad que el Papa reconoce en los matrimonios, ¿no? Luego, el 6, esto sí, algunas perspectivas pastorales, es donde viene esto que os digo, que es todo lo que la Iglesia puede hacer con respecto al matrimonio y a la familia desde los primeros momentos, desde la preparación para la educación afectivo-sexual a largo plazo, desde lo que es el noviazgo, lo que significa la preparación inmediata del matrimonio, la celebración del matrimonio, el acompañamiento en los primeros años del matrimonio, la importancia de las parroquias, de los grupos de acompañamiento, de los grupos de matrimonios, etcétera, todas las dificultades, las crisis que puede haber. Dice, la historia de una familia está surcada por crisis de todo tipo, que también son parte de su dramática belleza, ¿no? Es decir, la belleza de la familia está precisamente también en las crisis, ¿no? Bueno, pues todo ese desarrollo, esta perspectiva, por ejemplo, dice el Papa, se ha vuelto frecuente que cuando uno siente que no recibe lo que desea o que no se cumple lo que soñaba, eso parece ser suficiente para dar fin a un matrimonio. Expresado de una manera muy sencilla, algo que nosotros muchas veces hemos reflexionado y eso, ¿no? Bueno, pues toda esta, digamos, perspicacia psicológica, me parece, pues aparece ahí muy, muy bien relatada, y cómo, digamos, puede haber pues una acción pastoral en cada una de esas etapas, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues absolutamente positivo de la cuestión. El capítulo 7 es también muy importante, trata de la educación de los hijos, y pues también de una manera, pues digamos, novedosa, fresca, como decía el señor obispo, ¿no? Es decir, pues hablando de la dificultad que hay de educar a los hijos, porque a veces uno llega cansado, porque se ha perdido el hábito de comer juntos, porque a veces pues se educan otros medios que no son los padres, de la necesidad a veces de que también los padres dejen volar a los hijos. Es decir, yo creo que hay una experiencia también, por así decirlo, pastoral, pues muy bonita en todo esto. También de la necesidad de transmitir la fe en el ámbito propiamente de la familia, las dificultades que surgen en el ámbito de la educación sexual, etcétera. Es decir, todo eso pues viene ahí tratado de una manera, pues lógicamente muy profunda. Y entonces se entra en el capítulo 8, el famoso capítulo 8 que decía don Ciriaco, que es el que más ha suscitado un poco la atención de los medios de comunicación, y que yo creo que, digamos, para entenderlo convenientemente, pues podríamos, vamos a ver si podríamos hacerlo con algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver. Dice el Papa, es necesario por ello discernir cuáles son las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional que pueden ser superadas. Es decir, el Papa, en línea con eso que os he dicho del capítulo 2, dice, hay, digamos, planteamientos o situaciones en que la Iglesia podemos, digamos, ya estar equivocados a la hora de hacer una sana pedagogía, ¿no? Es decir, se ha insistido mucho, el título del capítulo es muy importante, que es integrar
discernir y acompañar. Son tres actitudes que tienen que ir juntas. No se supone, digamos, no basta con una, ¿no? Porque ninguna de las tres por sí misma es suficiente. Si lo leemos completamente nos daremos cuenta de que lo que el Papa ahí propone es, digamos, un camino integral que supone estas tres actitudes: integrar, discernir y acompañar. Y aquí sí que hay una novedad, o sea, no nos vamos a engañar. Lo que pasa es que la novedad no está, lógicamente, en lo que me parece, lo ha dicho con claridad el obispo, si no hay ninguna novedad, lógicamente, en lo que supone la fe de la Iglesia con respecto a la indisolubilidad del matrimonio, eso, ¿no? Hay una novedad en el impulso pastoral y también en un reconocer, pues mira, a lo mejor algunas de las señales que hemos puesto para algunas cosas ya no nos sirven y tenemos que cambiarlas, ¿no? Es decir, digamos, las actitudes con las que la Iglesia a veces, las sanciones con las que acompaña las situaciones que se llaman irregulares, son muy amplias, ¿no? Son muy amplias, pues desde impedir que se pueda ser presidente de una asociación pública de fieles, a que no se pueda dar catequesis, a no sé qué y tal. Pero la cuestión es que la praxis lo que ha enseñado es que, digamos, no están sirviendo esas señales, porque esas señales no están evitando que el 75% de los matrimonios se rompan. Con lo cual, digamos, es una pedagogía que no está dando fruto. Si no está dando fruto, pues como se trata de una pedagogía, no de un castigo, y esto es algo que es muy importante de entender, porque si no es muy difícil de comprender, ¿no? Es decir, todas esas advertencias que la Iglesia hace con respecto a la situación del matrimonio, de los que han roto el matrimonio, etcétera, que el Papa, digamos, lo ve siempre desde la perspectiva de la fragilidad y de la misericordia de Dios, lógicamente que no puede ser de otra manera, pero todas esas advertencias son precisamente instrumentos pedagógicos que la Iglesia ha situado, pues, con la experiencia de años para, digamos, como advertir, ¿no?, de la importancia de un determinado bien. Claro, si eso pasa como a los padres, ¿no? Si un castigo, digamos, por así decirlo, un castigo de los pedagógicos, no sirve, pues evidentemente no vale para lo que está y tenéis que recurrir a otro, ¿no? Entonces lo que el Papa viene diciendo es decir, evidentemente hay muchas de estas praxis que no han conseguido lo que se pretende, con lo cual tendremos que buscar otras. Es necesario, dice el Papa, es necesario por ello discernir cuáles de las formas pues son, digamos, válidas o no. Y esto, yo por lo menos creo que con algunos ejemplos se entiende bien, porque claro, lo fácil es decir, bueno, es que entonces ha cambiado digamos, como la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio, ¿no? Lo que ha cambiado es la comprensión de lo que pasa en los matrimonios que fracasan. Lo que ha cambiado es la comprensión. La mayor parte de vosotros recordáis, porque yo lo he vivido de niño, es decir, que si uno se suicidaba, pues no se le enterraba en un cementerio. Eso era un castigo, ¿no? Eso era una sanción, por así decirlo. ¿Qué se pretendía con esa sanción, con ese castigo? Pues bueno, advertir, oye, que aquí hay un bien que está en juego, ¿no? Y claro, digamos, eso tenía una función pedagógica. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que eso no evitaba los suicidios. ¿Por qué? Porque se ha ido comprendiendo con el paso del tiempo que el suicidio no es tanto una actitud, digamos, religiosa, voluntaria de una persona que pretende oponerse a Dios y quitarse la vida, que no digo que no pueda haberla, pero que por regla general el suicidio es, digamos, la forma final, digamos, la fase final de una enfermedad. Y por lo tanto, pues no tiene sentido una advertencia, un castigo que no supone... Eso quiere decir que la Iglesia, porque ahora al suicida se le entierra en sagrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que la Iglesia ha cambiado la doctrina con respecto al suicidio? No. Lo que ha pasado es que ha comprendido mejor qué es lo que significa el suicidio, ¿no? Lo que ha cambiado no es la doctrina, lo que ha cambiado es la comprensión de lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? En la parroquia de San Juan, como en otras parroquias de otros lugares, estamos haciendo un columbario. Hasta hace poco estaba prohibido en la Iglesia incinerarse. ¿Por qué? Bueno, porque la incineración era una manera de expresar, pues, la negación de la verdad de la resurrección de la carne. Y entonces ante eso se decía, pues no, eso la Iglesia lo prohíbe y no se dejan enterrar cenizas ni nada. Es decir, cuando eso ha cambiado, porque se ve que no va unido, digamos, la incineración al hecho de expresar la falta de fe en la resurrección, pues la Iglesia no solo deja incinerar, sino que construye en las parroquias columbarios, ¿no? ¿Ha cambiado la doctrina con respecto a la resurrección? Pues no, lo que ha cambiado es la comprensión de lo que sucede.
lo que este capítulo pretende, a mi manera de entender, es, digamos, hacernos ver que hay una comprensión más profunda de lo que sucede en el fracaso matrimonial. Y que esa comprensión más profunda lleva a que sea necesaria el discernimiento, pero para poder discernir hay que integrar. Es decir, que si las formas pedagógicas con respecto a proteger el matrimonio y la familia no sirven, porque de hecho no han servido, y además, digamos, pueden favorecer una cierta sensación de desintegración que no me permite discernir y acompañar, pues entonces, lógicamente, tengo que cambiarlo. Y esto es lo que el Papa, sí que creo que aquí hay una novedad, propone, no de una manera concreta, sino, digamos, como un camino que tiene que hacer la Iglesia. Esto, digamos, lógicamente no incluye el hecho de la participación de la persona que se encuentra en esta situación objetiva en la plenitud de la comunión eucarística, porque, digamos, eso no es una cuestión, digamos, pedagógica, una prohibición pedagógica que impone la Iglesia, sino que es una cuestión, digamos, de dimensión objetiva, social, de lo que significa también la Eucaristía, y por lo tanto no es simplemente una cuestión disciplinar. Pero hay otras que sí que son disciplinares, por eso dice el Papa, mientras que si alguno no se empeña en hacer de estas situaciones objetivas, digamos, bandera de una ideología o lo que sea, pues bueno, pues puede hacer tareas que a lo mejor hasta ahora no podía hacer, ¿no? Cosa que a veces pues hemos podido ver, es decir, que hay personas que aceptando su situación, etcétera, pues no poder dar catequesis cuando a lo mejor es una persona que sí que tiene capacidades o lo que sea, bueno, si se acepta su situación, no sé si me explico, es decir, que al caso concreto, pues dice el Papa, bueno, porque incluso dice, en este afán de pastoral, y si incluso hace de eso, dice, pues a lo mejor hay cosas que también puede hacer dentro de la Iglesia, porque, digamos, ayudar en la acción caritativa de la Iglesia, pues como ahí no hay riesgo de que transmita una idea negativa o interfiera en lo que es la misión de la Iglesia, pues también eso lo puede hacer, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque, digamos, hay esa actitud de decir, no, yo tengo que buscar, digamos, el ayudar a esta persona, eso que ha dicho el señor obispo, no hay castigos para siempre en la Iglesia, ¿no? Porque en la Iglesia no hay castigo, digamos, hay sanción en ese sentido que pretende ser como todo, incluso los castigos dentro de la Iglesia tienen siempre una dimensión en ese sentido pedagógica o de reinserción en la comunidad, nunca pueden ser exclusión para siempre, ¿no? Y esto, pues bueno, el capítulo 8 ahí lo trata de una manera, me parece, pues muy equilibrada, que hay que leerlo en la integridad, como decía el señor obispo, es decir, no se puede ir ahí y eso, ni se puede entresacar, porque lógicamente hay que leerlo absolutamente todo, ¿no? Y el Papa también advierte, decir, bueno, este discernimiento es un discernimiento que se hace desde la verdad del matrimonio y la familia, porque no se hace ningún bien, digamos, privando, incluso habla a los jóvenes, ¿no? No se le puede privar a los jóvenes del anuncio de la plenitud, de la integridad de lo que significa el matrimonio cristiano. Pero eso no significa que se pueda hacer tampoco una doble moral, es decir, que a cada caso se dé una situación como si no hubiera una norma objetiva, ¿no? Pero también dice, y es verdad, es que hay que ir al caso concreto, y ese discernimiento del caso concreto es algo que por otro lado se venía haciendo, ¿no? Se venía haciendo. Pero bueno, sí que es una llamada de atención, por así decirlo, a toda la Iglesia, de decir, bueno, pues nos tenemos que poner las pilas un poquito en esto, ¿no? Es decir, a entender qué es lo que sucede, por qué fracasan los matrimonios, por qué tal, y entonces a entender que muchas veces los matrimonios, pues eso, no fracasan simplemente por una cuestión de maldad moral de las personas, que no se excluye en algún caso, ¿eh? Pero no puede ser que en el 75% de los casos suceda eso, ¿no? Y entonces, pues claro, aquí se habla entonces, lógicamente, de todo ese influjo de la cultura, de todo ese influjo, digamos, de una cultura dominante, etcétera, donde, pues, lógicamente, la imputabilidad muchas veces de los actos, pues habrá que discernir en cada caso concreto desde ahí. Y da unas pautas incluso de discernimiento para la propia persona, lo que se tiene que preguntar la propia persona que objetivamente está en esa situación, digamos, para también, digamos, recorrer ese camino de discernimiento y de integración que supone, lógicamente, un acompañamiento. Y esto es lo más duro, porque claro, digamos, esto supone algo que en la Iglesia siempre se ha hecho, pero que supone una implicación de muchos más, porque evidentemente como lo dejéis a los curas, estamos perdidos, ¿no? O sea que si el acompañamiento lo tiene que hacer el cura de todo el mundo, pues entonces estamos perdidos. No, esta es una misión de la Iglesia, y por lo tanto de todos.
donde el sacerdote o ese tendrá su misión, pero lógicamente donde es una tarea de todos que hay que acompañar, y es el cuerpo a cuerpo, por así decirlo, del Evangelio, ¿no? Es decir, el tú a tú del Evangelio que creo que me estoy alargando un poquito, perdonad, pero en fin. Pero bueno, quiero decir que esto es donde me parece que radica la novedad del capítulo 8, ¿no? Evidentemente no en otras cuestiones o en otros temas. Y ya el capítulo 9, pues un capítulo dedicado a la espiritualidad matrimonial, pues que es también, digamos, como un aliciente, ¿no? a revivir pues algo que yo creo que forma parte de la propia vida de tantos matrimonios que así lo viven, pero que a veces quizá pues incluso en el acompañamiento, en la preparación al matrimonio, etcétera, pues sea, digamos, no hemos sabido transmitirlo de una manera también pues más viva, ¿no? Es decir, lo que supone pues un matrimonio vivido de una espiritualidad propia y común matrimonial, ¿no? Bueno, pues esto es así un poco la lectura apresurada que el Papa dice que no se haga, pero que, en fin, yo dejo en vuestras manos, sobre todo para motivar a la hora de la lectura, con los criterios que ha dicho el obispo, de ir poco a poco por partes y bueno, y también pues con esa actitud de búsqueda, pues en definitiva, de lo que es la Iglesia, de la voluntad de Dios en todo. Muchas gracias.